¿verdad? ¿Quién pensaría la semana pasada que íbamos a estar en un local tan bonito como este? Damos las gracias nuevamente a la Iglesia Bíblica Nueva Vida y al Pastor Claudio y a toda la gente que pertenece a esta iglesia que nos permite estar aquí. ¿Quién iba a decir que vamos a estar aquí en este lugar, hermanos? Y por la tarde, ¿verdad? Me sentía un poco extraño yo en casa por la mañana, ¿no? Levantándote pronto y dices, uy, no tengo iglesia hoy en la mañana. Pero bueno, damos gracias al Señor que Él no ha establecido una hora para congregarse, Él ha establecido todo el día para guardarlo para el Señor, y siempre y cuando esté en nuestras manos guardar todo el día lo guardamos, porque es el descanso de los cristianos. Así que, hermanos, nuevamente buenas tardes, sean bienvenidos. Hoy vamos a introducirnos ya en el tercer sermón del libro del profeta Jonás. Y vale la pena recordar, hermanos, ahora cómo empezamos este libro. Empezamos el libro de Jonás en el capítulo 1 viendo cómo Jonás era un hombre desobediente. Vemos luego cómo Jonás se arrepiente y vemos también a un Jonás totalmente distinto en el capítulo 2, o sea, un Jonás con un corazón completamente diferente en el fondo del mar, en medio de las aflicciones, de las penurias que él estaba sufriendo a causa de su propio pecado. Y vimos cómo Dios utilizó esas aflicciones para transformar el corazón de Jonás. Y decíamos en el sermón pasado, ¿verdad?, que no debemos rechazar o no debemos amargarnos con las aflicciones y las penurias que Dios permite que vengan a nuestra vida, porque ciertamente son un medio de gracia para pulir nuestro corazón. Vemos a Jonás en el capítulo 1 desobedeciendo deliberadamente a Dios, y vemos a Jonás en el capítulo 2 componiendo el Salmo de Salmos. En 10 versículos encontramos más de 20 referencias a los salmos de David y de otros escritores. Y ahora, entrando en el capítulo 3, hermanos, vemos a un Jonás que ha sido desobediente, que ha sido restaurado, que ha sido nuevamente comisionado y ahora es obediente a la obra de Dios. Y dice el versículo 10 del capítulo 2: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Nuevamente aquí veíamos una aplicación maravillosa la semana pasada, cómo la creación de Dios, cómo un simple pez obedece a Dios sin rechistar. Y muchas veces nosotros nos comportamos peor que este pez. Dios mandó que un pez tragase a Jonás y ahora Dios está mandando que este mismo pez vomite a Jonás en tierra para que Jonás pueda obedecer a su creador. La angustiosa situación que Jonás vive, hermanos, en el vientre del pez, nosotros no lo podemos imaginar, ¿verdad? Tal vez si Dios nos permitiese recordar esos primeros días de vida o 9 meses de vida en el vientre de nuestra madre, tal vez puede ser algo parecido a esto, ¿verdad? Pero gracias a Dios, Dios no nos da memoria de esos momentos en el que estamos en el vientre de nuestra madre. Pero Jonás, hermanos, sufrió una situación tan angustiosa en el vientre del pez, y él sabía que era causa de su desobediencia, y es por eso que en el versículo 9 del capítulo 2 tiene que decir que la salvación es de Jehová. Dios tendría que haber dejado a Jonás morir en el fondo del mar. Dios tendría que haber condenado eternamente a este profeta desobediente, pero Jonás dice no lo hizo, porque la salvación es de Jehová. ¿Os imagináis si la salvación dependiera de ti? Si la salvación que hoy dices que tienes y atesoras en lo más profundo de tu corazón dependiera de tus obras, dependiera de tu obediencia a Dios, dependiera de lo piadoso que tú eres, ¿quién de los que estamos aquí podría conservar su salvación por lo menos una hora en su vida? Algunos que argumentan que la salvación depende del hombre y que el hombre puede perder su salvación, jamás te dirán, la salvación se pierde. Por ejemplo, yo ahora la tengo perdida. Siempre la tienen, porque aún ellos en su ignorancia comprenden que la salvación es de Jehová. Hermanos, y en esto nosotros debemos descansar. No es mis fuerzas, no son mis obras, no son mis méritos, sino que a Dios, de la misma manera que a con Jonás, le plació salvarnos por el puro afecto de su bondad, de su voluntad, para mostrar en los siglos venideros la gracia manifestada en Jonás como nosotros, en hombres que nos parecemos constantemente a Jonás. La salvación es de Jehová. Y Dios ha propuesto salvar a un pueblo, hermano. A un pueblo que, igual que Jonás, merecía la condenación eterna. Dios se propuso
salvar Nínive. Dios estableció desde antes de la fundación del mundo salvar a Nínive. Y Dios lo iba a hacer por encima del pecado de su profeta, por encima del pecado y la desobediencia de Jonás. Dios iba a salvar a Nínive. Y como veremos en el sermón siguiente, Dios salva a Nínive proveyendo arrepentimiento verdadero al corazón de esta ciudad. Cuando vemos el capítulo 3 de Jonás, hermanos, y nos acercamos a este texto, podríamos llegar a pensar que Dios le está dando una segunda oportunidad a Jonás. Y algunos que hacen alguna lectura superficial de este capítulo piensan que Dios le está dando una segunda oportunidad a Jonás. Bueno, Jonás, me fallaste una vez, no pasa nada, ahora yo te doy otra oportunidad. Y cualquier persona que saca este significado de este texto, hermano, está haciendo o está alegorizando el texto de tal manera que lo está llevando a la conveniencia del ser humano, como si Dios estuviera totalmente dependiente de tus acciones o de lo que tú vas a hacer. Hermanos, Dios no le está dando una segunda oportunidad a Jonás. Dios no le está diciendo a Jonás, venga Jonás, creo en ti, ahora sí lo vas a hacer bien. No, hermanos, Dios está mostrando a la luz del capítulo 3 que Él es completamente soberano. Que Él es completamente soberano. Él no le da una segunda oportunidad a Jonás, sino que está llevándolo a que haga lo que ya le dijo que tenía que hacer. Y Jonás, como hemos visto, se propuso frustrar los planes de Dios. Pero como tenemos un Dios soberano, nadie ni nada frustra sus planes. Es por eso que Pablo, hermanos, en Romanos capítulo 8, se preguntará, ¿verdad? Sabiendo que no hay respuesta a esto, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Y sabes lo curioso de ese texto en Romanos capítulo 8? Que Pablo dice, ni ninguna cosa creada. Tú eres una creación de Dios. Ni siquiera tú podrás separarte del amor de Dios si ese amor se ha propuesto salvarte. Ahora bien, no está de más enfatizar que esta verdad de la seguridad de la salvación, de la perseverancia de los santos, no es una excusa para pecar. Al contrario, es una razón viva, eficaz en nuestro corazón para obedecer a Dios en gratitud. Él me salvó por encima de lo que yo soy, porque Él es soberano. Ahora, ¿cómo no he de servirle? ¿Cómo no he de buscar una vida en santidad, una vida que le agrade? Dios es soberano, hermanos. Dios propuso en su corazón salvar a Nínive y lo va a hacer. Dios, hermanos, disciplinó a Jonás. Dios rescata a Jonás, Dios ordena a Jonás, Jonás se da cuenta de lo inútil de frustrar los planes de Dios y Jonás ahora obedece a Dios, se pone al servicio de Dios. El profeta ahora ya no trata de eludir la responsabilidad que Dios le había dado, sino que ahora obedece. Y vemos, hermanos, claramente que esto es una muestra de un corazón arrepentido. Si Jonás, hermano, hubiese proclamado todo el salmo o el salmo de salmos que vemos en el capítulo 2 y el pez le vomita en tierra y él decide no obedecer a Dios nuevamente e irse a Tarsis, estaría mostrando que no eran palabras genuinas de su corazón esas que dijo en el vientre del pez. Porque cuando hay un arrepentimiento, cuando hay un reconocimiento de Dios, ese arrepentimiento, hermanos, viene unido a frutos de arrepentimiento, a muestras. Tu vida se transforma, tu vida pasa a ser ahora una vida de desobediencia a ser una vida que obedece a Dios. Jonás se arrepintió de lo que había hecho, Jonás reconoce que estaba siendo tonto al huir de Dios y ahora en ese arrepentimiento decide obedecer a Dios, porque ese es el fin de cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos. Pero fíjate, hermano, cómo Dios tiene que restaurar el corazón de Jonás. Tiene que transformar el corazón de Jonás para que Jonás pueda obedecer. Nosotros podemos predicar el evangelio, hablar las buenas nuevas de salvación de nuestro Dios a los perdidos, a los que están fuera de la congregación. Pero si Dios no hace o no obra en el corazón de aquellos incrédulos, ninguno de los que está fuera puede obedecer a Dios. Dios tuvo que transformar el corazón de Jonás en el vientre del pez para que él pueda obedecer a Dios. Hermanos, si tú ahora obedeces a Dios,
y te deleitas en esa obediencia, ni siquiera es porque tú seas bueno que haces eso, sino porque Dios previamente ha transformado tu corazón para que ahora le obedezcas. Por eso, una de las máximas de la Reforma Protestante era Soli Deo Gloria. Dios se tiene que llevar la gloria en todo, en mi salvación, en la perseverancia de mi salvación y aún en mis buenas obras y en mi obediencia. Dios se lleva la gloria constantemente y en todo tiempo. Pablo, como decíamos en el sermón pasado, en Efesios capítulo 2, nos habla de cómo éramos nosotros, cómo estábamos muertos en delitos y pecados, y Dios decide darnos vida en su voluntad, nos revive del pecado, de la muerte en la que estábamos sumergidos, y Pablo dice, ahora que estáis vivos, escuchad lo que Dios hace con aquellas personas que están vivas y hacen buenas obras. Versículo 10 del capítulo 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Soli Deo Gloria, hermano. Dios es soberano en todos los aspectos de nuestra vida, en nuestra salvación, en nuestra perseverancia en esta salvación y también en nuestras buenas obras. Y si tú tienes en mente esto, hermano, constantemente, que todas tus obras, toda tu obediencia, tú la haces para Dios, déjame decirte que ninguno de los que estamos aquí te defraudará jamás. Porque tú no vas a hacer nada buscando el beneficio de algún hermano, sino que todo lo harás buscando la gloria de Dios. Soli Deo Gloria. Porque si tú llevas a cabo buenas obras, obediencia a Dios, para que los hermanos te vean, para que los hermanos te agradezcan tu gran labor que haces en la congregación, sabes que ese hermano que está a tu lado algún día no te lo agradecerá. Y si tú lo haces esperando que él te agradezca, vas a terminar decepcionado. Pero si trabajas para Dios y entiendes que todas las obras que tú haces son para Él, porque Él te las puso de antemano para que las hicieras, vas a acabar siempre tu vida diciendo, Soli Deo Gloria. Todo lo que hago es para el Señor. No necesito que nadie más vea lo que yo hago, ni nadie me aplauda lo que yo hago, sino que todo es para Él. O sea, ¿me imagináis a Jonás volviendo a Jerusalén diciendo, voy a ir a Nínive pregonando, voy a Nínive, voy a obedecer a Dios, voy a hacer esto? No. Él llega a la playa, el pez le vomita en la playa y decide ir a Nínive. A regañadientes, pero decide ir a Nínive y a obedecer a Dios. Dios es soberano. Dios es soberano, como he querido titular este sermón. Y quiero que nuevamente leamos Jonás capítulo 3, versículo 1 al 10. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ven a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. El capítulo 3, hermano, salvo 2 palabras, comienza de la misma manera que vemos el capítulo 1. Y vino palabra de Jehová a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. A excepción que esta vez, hermano, el profeta ya corregido, ya restaurado y con un corazón transformado, decide ahora obedecer a Dios e ir a Nínive. Y como decíamos hace un momento, esta es la viva imagen de un corazón incrédulo
que debe ser previamente cambiado por Dios para poder obedecer a Dios. Este es el denominador común que vemos en todas las Escrituras. Dios transformando corazones incrédulos, corazones desobedientes, para que puedan obedecerle. Ninguno de aquellos que proclamamos que tenemos salvación en Jesucristo podríamos jactarnos que nosotros mismos hemos decidido seguir a Dios, sino que Él tuvo que obrar en nuestros corazones, transformarnos a través de su Espíritu Santo, para que después de esta transformación libremente nosotros podamos venir a los caminos de Jesús. Y hermanos, y aquí encontramos en el capítulo 3 de Jonás este gran misterio de las Escrituras: la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios tiene que transformar tu corazón para que tú libremente vengas a Él. Hermanos, y cualquiera que no es transformado por Dios, cualquiera al cual Dios no le capacita para que obedezca sus caminos, no puede culpar a Dios de esto. Porque el hombre no se condena, o Dios no condena al hombre, sino que el hombre ya está condenado por su pecado. Y el Evangelio es ofrecido libremente a todos los hombres, y los hombres libremente deciden rechazar el Evangelio, deciden rechazar la palabra de Dios. Así como nosotros en otro tiempo, hasta que Dios transforma tu corazón y libremente vienes a los pies de Cristo. Si Dios no interviene, hermanos, en la vida de Jonás, si Dios no interviene en su corazón, este hombre, hermanos, hubiese llegado a lo profundo del mar, o en el peor de los casos, hubiese llegado hasta Tarsis, hubiese sido condenado eternamente en el infierno. Pero Dios interviene, disciplina al profeta, transforma su corazón, y ahora este profeta arrepentido decide libremente obedecer a Dios. Jonás va a Nínive a anunciar el juicio de Dios. Un profeta desobediente, pero arrepentido y restaurado, decide anunciar juicio en Nínive por mandato de Dios. Hermanos, cuando vemos a Jonás que va a Nínive, el mensaje que él lleva a Nínive es un mensaje de juicio. El profeta de Dios viaja a Nínive para anunciar juicio. Aquí podemos ver, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, hermanos, siendo el verdadero Jonás, viene a este mundo, viene a Nínive, y no solamente vino a anunciar juicio, sino que vino a anunciar esperanza. Y sabes qué, hermano, tú te puedes maravillar de esta verdad. El Hijo de Dios desciende a anunciar el Evangelio a este mundo perdido, a este mundo que, igual que Nínive, su maldad había subido hasta el trono de Dios. Y esto es maravilloso, ¿verdad? Cómo el Hijo de Dios baja, cómo el Creador de los cielos y la tierra toma forma de bebé, toma forma de hombre, cómo el Creador de los cielos y la tierra camina por Palestina, por Samaria, sus pies se ensucian del polvo. El Creador de los cielos y la tierra tiene hambre, tiene sed, se cansa, duerme. Esto es realmente maravilloso y hasta incomprensible en nuestra mente. Pero ¿sabes qué es lo que más me estremece de que el verdadero Jonás hubiese venido a este mundo? Es que él se haya llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Jonás fue a advertir juicio a Nínive porque eran desobedientes. ¿Cómo era Jonás los capítulos anteriores? Desobediente, digno de ese juicio de Dios que él estaba anunciando en Nínive. Pero aquel que vino aquí, a esta tierra, aquel que es verdadero Jonás, no era culpable de nada. No era merecedor de ningún juicio de Dios, sino que era el santo, santo, santo. Y te puedes maravillar su encarnación, hermano, pero lo que más debiera maravillarte es que él se llamó Emmanuel, Dios con nosotros. Que él pisó Nínive, que él estuvo en medio de hombres pecadores. ¿Cómo es posible esto? Por el gran amor que tuvo para con nosotros. Jonás no amaba a Nínive y a regañadientes fue y predicó el juicio de Dios. Pero Jesús, el verdadero Jonás, de tal manera amó Dios al mundo, dice, que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nínive creyó
a las palabras de un profeta que había sido desobediente, de un profeta que luego en el capítulo 4 parece que necesita más disciplina de Dios. Ahora, hermanos o amigos, tal vez tú estás negándote a creer al verdadero Jonás, al santo, 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 que vino a anunciar la misericordia de Dios manifestada en él. El mensaje de Jesús, hermano, era sencillo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Yo, que soy el rey de este reino, he venido a vosotros. Un rey misericordioso, un rey lleno de perdón, de bondad, un rey que no desecha al corazón arrepentido, al corazón que realmente busca el perdón en él. Así es nuestro Dios. Ese es el mensaje que Jesús ha traído a este mundo, muy diferente, salvando algunas distancias, con el mensaje que Jonás ahora está anunciando en Nínive. Dios, hermano, muestra misericordia, bondad con Jonás, con un hombre que deliberadamente le había desobedecido. Aquí podemos ver una aplicación también para nosotros con respecto a nuestros hermanos. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a ser misericordiosos y bondadosos con aquellos que fracasan deliberadamente contra nosotros? Fíjate que el capítulo 3 no empieza diciendo: y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: eres desobediente, me has fallado, pero ahora ve a Nínive. No, Dios no le recrimina nada a Jonás, sino que le muestra misericordia y bondad. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a ser misericordiosos y bondadosos con aquellos que fracasan deliberadamente contra nosotros o pecan contra nosotros? ¿No deberíamos ser nosotros imitadores de nuestro Dios como hijo amado? ¿Cómo nosotros estamos frente a aquellos hermanos que son verdaderamente hermanos en la fe, que necesitan constantemente ser discipulados y disciplinados de una manera paciente? Hermanos, en la iglesia nos vamos a encontrar con hermanos verdaderos en la fe que son hermanos muy difíciles, muy difíciles de tratar, muy difíciles de discipular, pero son hermanos en la fe. Y Dios los trata con misericordia y con bondad, al igual que ti. ¿Cómo nosotros vamos a estar dispuestos a mostrar la misma misericordia y bondad que recibimos con aquellos hermanos que son difíciles de tratar? Con aquellos hermanos que fracasan constantemente, con aquellos hermanos que necesitan de nuestra paciencia. Dios es paciente con cada uno de nosotros. ¿Cómo no lo vamos a hacer también con aquel hermano que es difícil? Hermano, ora para que el Señor te dé paciencia por los hermanos difíciles, porque tal vez tú eres ese hermano difícil. Que el Señor nos ayude a ser misericordiosos y bondadosos, como Dios lo está haciendo con este profeta que fracasó deliberadamente en su primera misión. Pensando en esto, hermanos, leía Hechos, capítulo 13, donde se nos narra cómo Juan Marcos abandona a Pablo y a Bernabé cuando ellos tenían que ir a la obra del ministerio. Y si tú sigues leyendo Hechos, capítulo 15, Juan Marcos quiere volver nuevamente con Pablo y Bernabé para poder seguir trabajando en el ministerio. ¿Y qué ocurre aquí, hermanos? Pablo no se lo permite, porque él los había abandonado capítulos anteriores. Entonces Marcos se va con Bernabé y Pablo decide irse con Silas. Marcos era un hermano un poco difícil, ¿verdad? Abandonó al apóstol Pablo, ¿verdad? Algunos de ustedes dirían: ¿yo cómo voy a abandonar a Pablo? Estoy con él y moriría con él. Pero Marcos decide abandonar a Pablo. Y luego en el capítulo 15, como dije hace un momento, Marcos quiere volver a ir con Pablo y Pablo dice: no, yo no te voy a coger porque tú nos abandonaste. Entonces Marcos se va con Silas. No sabemos cómo Silas discipuló a Marcos, cómo lo disciplinó, qué habló con él, pero lo que sí sabemos, hermanos, que este Juan Marcos, que aparentemente era un hermano difícil, en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 11, Pablo dice: traerme a Marcos, que me es útil para el ministerio. Nosotros tenemos que tener esperanza, hermano, de que aquel hermano
que tal vez es un poco complicado, Dios puede tratar de una manera tan poderosa en su corazón que meses después o años después podamos decir igual que Pablo, este hermano es muy útil para el ministerio, muy útil para la iglesia, muy útil para la vida de la congregación. Tengamos paciencia con todos. Levantemos las manos caídas de los que fracasan, de los que pecan en ocasiones deliberadamente. Seamos misericordiosos y bondadosos de la misma manera que nuestro Dios soberano lo es con nosotros. De la misma manera de que como Dios nos dio exactamente lo contrario a lo que nosotros merecíamos. Misericordia en vez de juicio. Dice el versículo 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Nuevamente, vemos a Jonás siendo un hombre obediente. Pensando en este texto de Jonás, hermano, me venía a la mente 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, donde Samuel reprende duramente a Saúl y le dice, Dios se complace en la obediencia antes que en los sacrificios. Samuel no le está diciendo a Saúl que los sacrificios que se hacían en aquella época sean incorrectos o que ya no se deban hacer, sino que Samuel está apuntando al corazón de aquellas personas que ofrecen sacrificios. Cuando Samuel le dice que Dios se complace más en la obediencia que en los sacrificios, le está diciendo que tu obediencia, si no es hecha con un corazón sumiso y sujeto a la voluntad de Dios, puede ser una obediencia en la cual Dios no se complace. Puede ser una obediencia en la cual Dios no se está complaciendo. Como dije hace un momento, puede ser una obediencia simplemente para que los hombres te vean, simplemente para que la gente te aplauda lo que tú estás haciendo en la congregación o fuera de la iglesia. Necesitamos obedecer a Dios de la misma manera que Jonás está obedeciendo ahora, con un corazón arrepentido, con un corazón restaurado y que ahora se sujeta a la voluntad de Dios. Y necesitamos examinarnos constantemente, hermanos, ¿por qué estamos obedeciendo a Dios? ¿Por qué estamos haciendo en la iglesia o en nuestra vida piadosa lo que hacemos? ¿Por quién lo hacemos y para qué lo hacemos? ¿Y sabes por qué debemos examinar constantemente esto? Porque el corazón del hombre, hermanos, es tan malvado que aún lo bueno y lo piadoso lo transforma en pecado. Y te pongo un ejemplo. Dios a cada uno de los que estamos aquí, que amamos a Jesús, nos ha encomendado ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Fíjate lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 17, que hay personas llamándose cristianas que predican el Evangelio. ¿Por qué? No por la gloria de Dios, sino por contienda, por envidia. Y aún Pablo dice, y me gozo en esto porque aún si lo hacen por envidia o por contienda, el nombre de Cristo es predicado. Eso nos da a entender que estas personas están predicando un verdadero evangelio. Un evangelio bueno, porque si no Pablo hubiese dicho condeno a los que están predicando esto y a su mensaje, sino que Pablo condena el corazón de esas personas. Están obedeciendo a Dios el mandato sublime de predicar el evangelio con un corazón contencioso, envidioso y por buscar los aplausos de los hombres. Fíjate, hermanos, si nosotros no nos examinamos, vamos a terminar obedeciendo a Dios con las intenciones muy equivocadas. El corazón del hombre es malo en extremo. Y aunque Dios nos ha regenerado, hermanos, aún tenemos esas trazas de pecado que nos llevan a cometer esto. Martín Lutero decía, pensé que mi viejo hombre se ahogó en las aguas del bautismo, pero el desgraciado sabe nadar. Nosotros debiéramos tener esto siempre en mente. El viejo hombre, si no lo crucificamos, todos los días se va a levantar en nuestro corazón. Se va a levantar. Y no es nada malo, absolutamente nada malo que examinemos nuestro corazón constantemente. ¿Por qué hacemos lo que hacemos?
¿para qué lo hacemos? Mateo 23, 27 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Lee los evangelios, hermano. Jesús se sentaba a comer con publicanos, recibía prostitutas, y solo a unos trató fuertemente: a los hipócritas, a los que hacen para que los hombres los vean, para que los hombres los aplaudan. Y Jesús les dijo: ya tienen su recompensa, el aplauso de los hombres, pero les espera el fuego eterno a ellos. Examina tu corazón. Y esto es realmente urgente. ¿Por qué obedecemos a Dios? Tenemos un Dios grande y misericordioso. Si tú examinas tu corazón y te das cuenta que tú estás contado con estos hipócritas, clama a Dios, hermano. Clama a Dios, y Dios va a tener un corazón restaurado a tu vida para que puedas servirle de una manera que a Él le complazca, para que puedas obedecerle de una manera que a Él le complazca. Jonás obedece a Dios porque Dios le capacitó para que le obedezca de una manera que le complazca. Y este Dios que transformó el corazón de Jonás sigue el día de hoy transformando nuestros corazones de la misma manera que transformó los corazones de los ninivitas. Escucha el sermón maravilloso que hace Jonás. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Estáis todos despedidos. Qué sermón más bueno, ¿verdad? Tan largo, tan impresionante. Estoy seguro que muchos de ustedes dirían: bueno, me gustaría a Jonás como predicador en la iglesia. Los sermones son cortos y nos vamos a casa. Si tú lees este pasaje en español o en castellano, son 8 palabras, pero si tú vas al original en hebreo, son tan solamente 5 palabras que Jonás predica en Nínive. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Nínive, como dijimos en la introducción, era una ciudad grande, en poder, en cultura y en tamaño. Fue la última capital del imperio asirio. Era la ciudad más importante y más grande de aquel tiempo. La ciudad de Nínive, hermanos, era una ciudad que se sentía segura, porque dicen los historiadores que tenían unas murallas de 30 metros de alto y unas murallas tan anchas que eran imposible prácticamente atravesar por su altura y por la anchura de estas murallas. Y el texto nos dice que Nínive se arrepiente y cae de rodillas delante de Dios por esta predicación tan maravillosa de Jonás. Es cierto que es una ironía. Jonás no llevó un sermón maravilloso, no llevó un sermón poderoso. ¿Sabes por qué, hermano? Porque la transformación de Nínive no dependía de lo que Jonás iba a decir. La transformación de Nínive dependía de Dios. Porque la salvación, ¿de quién es? La salvación es de Jehová. Y con esto yo quiero animarte a que tú prediques el evangelio. Porque no va a ser tu elocuencia, no va a ser tu homilética, no va a ser cuántas palabras maravillosas digas, no vaya a ser cuántas respuestas tengas a las preguntas de los incrédulos, sino que va a ser el poder de Dios obrando en los corazones de los hombres. El poder de Dios obrando en los corazones de los hombres. En el sermón pasado dije yo que yo conocí a Dios con tan solo 3 palabras. Un chico me dijo: Dios te ama. Y se me cayeron las vendas de los ojos. Aún menos palabras que las que usó Jonás en Nínive. Hermano, no temas compartir el evangelio. No creas que debes ir a un gran seminario. No creas que debes leerte cientos y cientos de libros de apologética para responder a las preguntas de los incrédulos. Basta con leer la palabra de Dios y predicar esta palabra que Él te ha encomendado que tú hagas. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Jonás, hermanos, predicó exactamente lo que Dios le había encomendado que haga: juicio a Nínive. Y si podemos rescatar una cosa de esto, hermanos, es que Jonás fue fiel al evangelio, fue fiel al mensaje de Dios. No sabemos
¿Cuánto tiempo tardó Jonás en llegar a Nínive, de donde el pez vomitó a Jonás en llegar a Nínive? Algunos comentaristas que he podido leer dicen que tardó aproximadamente entre 20 a 26 días en llegar hasta Nínive. ¿Tú te imaginas lo que Jonás pudo haber estado pensando hasta llegar a Nínive? Nínive era conocida por ser una ciudad realmente muy sádica, muy mala, que asesinaba de las peores maneras que tú te puedes imaginar a sus enemigos. Y Jonás se le encomienda ir a predicar juicio a esa ciudad, a decirles que Dios los va a destruir. ¿Te imaginas a Jonás siendo un predicador de esta época? No, ¿cómo voy a hablar juicio? Tendré que decirle algo más aceptable, algo que ellos puedan recibir. No vaya a ser que me maten, no vaya a ser que me menosprecien. Pero Jonás, como dice el capítulo 4, versículo 11, sabía que esa ciudad se iba a salvar, que Dios los iba a salvar. Por tanto, él, sabiendo en esa esperanza que hay en Dios, en esa soberanía de Dios, dice: ¿cómo no voy a ser fiel al mensaje que Dios me ha dado? Hermanos, nosotros también debemos ser igual que Jonás en este caso. Les dije en el sermón número 1 que no imitemos a Jonás a la hora de huir y no predicar el evangelio. Pero aquí, hermanos, debemos imitar a Jonás y ser fiel al mensaje que Dios nos ha encomendado. El mundo va a rechazar, hermanos, esto no es una sorpresa. El mundo va a rechazar el mensaje del evangelio, lo va a menospreciar. Pero también es una promesa que la miel es mucha, que los campos ya están listos para la siega. Y esos campos solamente van a ser recogidos a través de la predicación fiel del evangelio. ¿De qué hubiese servido, hermanos, que Jonás llegue ahí y le hubiese dicho a los ninivitas: Dios los ama? Se hubiese puesto en un semáforo, en un paso de cebra, hubiese dicho con un cartel: te ama Dios, Dios te ama, Dios te recibe tal como tú eres, no necesitas hacer absolutamente nada. Estoy seguro que los ninivitas, que eran unos adoradores de muchos dioses, hubiesen recibido a Jehová también y lo hubiesen aceptado como un Dios más en su cartel de dioses que ellos tenían. Pero ¿qué hubiese pasado dentro de 40 días? Fuego del cielo hubiese caído, hubiese destruido Nínive. Pero Jonás fue fiel. Ahora, ¿cómo vamos a diluir, adulterar el evangelio sabiendo que ya no viene un castigo como el de Nínive, sino que viene un castigo superior, la condenación eterna? ¿Cómo vamos a diluir el mensaje del evangelio? ¿Cómo no vamos a ser fiel al mensaje del evangelio que ofrece gracia y misericordia, pero también advierte de una condenación eterna? Si has leído Génesis capítulo 5 al capítulo 8, verás a un hombre digno de imitar, un hombre llamado Noé. Noé predicó acerca del juicio que caería sobre el mundo y predicó fielmente este mensaje mientras construía el arca. Y si vemos estos 3 capítulos que he mencionado, se puede ver un transcurso de 100 años de Noé predicando juicio sobre aquella generación mientras construía el arca. Y el libro de Génesis, hermanos, nos enseña que Jonás fue fiel a Dios. Y cuando vino el juicio, ¿cuántas personas se salvaron? 8. Solamente 8 se salvaron. Pero Jonás fue fiel al mensaje de Dios. Hermanos, muchas veces en la fidelidad va a implicar que seamos pocos. Pero más vale ser fiel y ser 70, 80, que ser 500 y ser infieles y llegar un día delante de Dios y que Dios nos diga: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. No miremos los números de las iglesias, no miremos una iglesia que tenga 1000, 2000 como si fuera una iglesia fiel. Miremos lo que enseña, miremos lo que predica, miremos qué es lo que realmente cree, si están siendo fiel o no al evangelio. No pensemos que estamos siendo buenos o malos evangelistas porque alguien se convierte o no se convierta a la luz de nuestra predicación, sino que miremos si somos buenos evangelistas a la luz de nuestra fidelidad a las Escrituras. Eso es lo que marca que tú seas un fiel mensajero de Dios, tu fidelidad a la palabra de Dios. Otra cosa no es más que infidelidad y menosprecio al evangelio de Cristo.
Y quiero que me acompañen para que tengas esperanza y valentía a 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 al 19. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Verso 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Cuando nosotros somos fieles al mensaje que Dios nos ha encomendado, estamos predicando la sabiduría de Dios. Estamos creyendo de que realmente es Él el que va a salvar a través de la locura de la predicación del Evangelio. Nosotros entendemos, hermanos, que el Evangelio, ahora que confiamos en Jesús, no es locura. Pero el mundo ve locura el Evangelio, ve locura que el Hijo de Dios, el Creador de los cielos y la tierra, haya colgado en una cruz. Para el mundo eso es locura. Para los judíos era tropezadero y para los griegos era locura, dice Pablo. Pero esta es la sabiduría de Dios. Que el hombre merecía morir a causa de sus pecados, pero el hombre no podía pagar a Dios. Por tanto, el Hijo de Dios tuvo que hacerse hombre, tomar nuestro lugar en la cruz y morir allí por nosotros. Esto es sabiduría, hermano. Esta es la sabiduría de Dios, porque no había otra forma de que nosotros nos salvemos. Y este es el mensaje que te ha salvado. ¿Cómo no vamos a ser fiel? ¿Cómo no vamos a ser fiel a esto? Y si el mundo se ofende, ¿qué me importa que se ofenda? Que se ofendan. Nuestro pecado ha subido delante de Dios y ha ofendido la santidad de Dios. Y si se ofenden, hermanos, no es nuestro problema. Este es el mensaje de Cristo. Este mensaje que nosotros tenemos que ser fiel es poder de Dios y glorifica a Dios. 1 Corintios 2. Lee conmigo el siguiente capítulo, del 1 al 5. 1 Corintios 2, del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidades y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y algunos aquí tergiversan este pasaje diciendo: ¿ves? Pablo demostró el Evangelio con poder de Dios, haciendo grandes milagros. No, Pablo está hablando que el poder de Dios, ¿qué es? La predicación fiel del Evangelio, hermano. Porque ¿de qué te sirve ver que paralíticos se levanten o que muertos resucitan si vas a una condenación eterna por no haber oído verdaderamente el Evangelio? Necesitas oír el poder de Dios, el Evangelio fielmente predicado. Y eso es lo que tú necesitas entender, que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Nuevamente, ¿cómo no vamos a ser fieles? Podemos decir muchas cosas de Jonás, pero Jonás fue fiel aquí al mensaje de Dios. Nínive va a ser destruida. Ahora nosotros tenemos que ser fieles también, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Huir de la ira venidera que viene sobre los hombres que no ponen su confianza en Jesús. Es este Cristo, hermanos. No sé por qué se ha apagado, pero bueno. Es este Cristo que el mundo necesita oír. Así como Nínive necesitaba oír el juicio de Dios sobre sus vidas, el mundo necesita oír que hay un juicio que viene sobre ellos. No te avergüences del Evangelio. No te avergüences del Cristo crucificado. No te avergüences de nuestro Señor. Predica fielmente y descansa en que
la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Dice que la predicación del profeta, la predicación de Jonás, una predicación bastante corta, bastante monótona, dice que el rey dijo en el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Espero que estés temblando, o que Dios coloque en tu corazón temblor a ver la ración de un rey como el ninivita, idólatra, lleno de maldad en sus manos, que oye, mejor dicho, el juicio de Dios y se arrepiente de su maldad. ¿Sabes cuál es la ventaja que tienes tú el día de hoy en comparación con los ninivitas? Los ninivitas oyeron solo el juicio. Tú hoy oyes la gracia manifestada de Dios a través de Jesucristo. Si los ninivitas, hermanos, se convirtieron al oír el juicio de Dios, ¿cómo tú puedes rechazar la gracia de Dios manifestada en su Hijo? Mateo 12:41 dice, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás. Jesús está hablando de esa predicación de Jonás. Se arrepintieron los ninivitas. Y les dice a los fariseos y a los escribas y al pueblo judío, he aquí, más que Jonás está en este lugar. Jesús le está diciendo lo mismo que acabo de decir, hermano. Nínive se arrepintió al juicio que venía. Y ahora la gracia se ha manifestado para con vosotros y no os arrepentís. No os volvéis de vuestro mal camino. No os arrepentís de la rapiña, de la maldad que hay en vuestras manos. Hoy puedes, como dice el profeta Isaías, capítulo 45, versículo 22, mirar a Él y ser salvo. Esto es lo maravilloso, hermanos, del Evangelio. No necesitas proclamar ayuno, no necesitas vestirte de cilicio, no necesitas raparte la cabeza, enseñar de duelo, enseñar de arrepentimiento, no necesitas sentarte sobre cenizas. Solo necesitas clamar al cielo y mirar a Cristo para que Él te dé un corazón contrito y humillado y procederás al arrepentimiento y la salvación en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque todo ya está hecho en Cristo. Todo ya está hecho en Cristo. Pero rehúsas mirar a Cristo, rehúsas mirar al Salvador de los hombres. Si tú rehúsas mirar a Cristo como el Señor y Rey de los siglos y de los siglos, ¿qué te espera a ti? Los mismos ninivitas se levantarán en el día del juicio y te acusarán diciendo, nosotros creímos a un profeta que vino a predicarnos a regañadientes el juicio de Dios. Y tú, contemplando el mensaje de salvación manifestado en Cristo, lo rechazaste. ¿Qué te espera? ¿Qué te espera? Mira lo que dice este rey, que era idólatra y malvado, en el versículo 9. ¿Quién sabe si se volverá? Se lo pregunta, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Si tú eres de los que no están arrepentidos el día de hoy o no han puesto su confianza en Jesús, hazte esta pregunta si realmente quieres venir a los pies de Cristo. ¿Se arrepentirá Dios del mal que ha dicho que hará a aquellos que están fuera de Cristo? Sí, hermanos. Dios se arrepiente de ese mal que hará a aquellos que están fuera de Cristo el día que claman por salvación.
El día que claman diciendo, yo no puedo hacer absolutamente nada si no eres tú aquel que viene a salvarme. Lucas 18:13 dice que el publicano se golpeaba el pecho y lo único que decía, Señor, sé propicio a mí que soy un pobre pecador. Mientras había otro ahí que decía, yo soy mejor que aquellos. Y se jactaba en su obediencia superficial. Pero este que se golpeaba el pecho y se preguntaba lo mismo que el rey ninivita, ¿será que Dios se volverá y se arrepentirá del mal que va a hacer aquellos que somos pecadores? Si tu corazón es como de este publicano, déjame decirte que Dios puede justificarte el día de hoy a través de Cristo. Pero ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu confianza? Por supuesto, hermanos, que cuando encontramos aquí que Dios se arrepiente de la maldad o del juicio que iba a caer sobre Nínive, no es que Dios se haya equivocado y ahora diga, no, ahora que ellos se han arrepentido, los voy a perdonar, sino que Dios cambia de idea con respecto a algo que iba a hacer. Dios no había destruido todavía a Nínive, o sea, eso no había sucedido todavía. Entonces Dios cambia de idea al ver el arrepentimiento de ellos. Por tanto, Dios no se está arrepintiendo como los hombres se suelen arrepentir, ¿verdad? Nos equivocamos, pedimos perdón y nos arrepentimos por algo que ya hemos hecho. O alguno de ustedes se arrepiente por algo que aún no ha hecho. Algunas personas sí se arrepienten de eso. Perdona por lo que voy a decir. Y luego tienen que pedir perdón por lo que han dicho, ¿verdad? Si tu cerebro algún día te dice, pide perdón antes de hablar lo que vas a hablar, no lo hables. No lo hables, porque vas a terminar pidiendo perdón por lo que acabas de hablar. Este es el arrepentimiento que nosotros tenemos. Nos arrepentimos de las cosas que hemos hecho. Pero cuando vemos ese arrepentimiento en Dios, es porque Dios cambia de idea de algo que iba a suceder en el futuro. Y el escritor utiliza este lenguaje para que nosotros podamos entenderlo. De la misma manera se aplica la salvación hacia nuestra vida. Todos nosotros éramos reos de muerte y merecíamos la condenación eterna. Si Dios nos condena, Él sigue siendo justo y bueno. Pero Él, antes de la fundación del mundo, decide cambiar de idea con respecto a nuestra condenación en Cristo. Cambia de idea y nos perdona. Porque Dios, hermano, para terminar, es soberano y puede hacer esto. Veamos, hermano, el capítulo 3. Contemplémoslo toda esta semana y consideremos cómo Dios es soberano. Dios nos pide fidelidad, Dios nos pide obediencia, Dios nos pide que clamemos por un corazón arrepentido. No solamente si no eres creyente, sino también tú que eres creyente necesitas clamar diariamente para que Dios te dé un corazón arrepentido. Consideremos este capítulo 3 para ver cómo debemos examinarnos a nosotros mismos constantemente y también para que podamos descansar en la soberanía de Dios. Seamos fieles, hermano. Seamos fieles y Dios va a proveer. En la fidelidad está la bendición por parte de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque tú hablas a nuestros corazones, Señor. Porque viendo este libro, Padre, que muchas veces es tomado en poco, vemos la riqueza, la gracia de esta doctrina fundamental para nosotros como cristianos, de que tú eres un Dios soberano. Y ahí queremos descansar, y ahí queremos confiar y esperar, Señor, que tú harás lo que tú te has propuesto hacer, por encima de la maldad de los hombres, por encima aún de nuestro propio pecado, Señor, tú obrarás de una manera maravillosa. Padre, ayúdanos a que en el transcurso de esta semana podamos seguir meditando en tu palabra, que no simplemente oigamos este mensaje y nos vayamos a nuestra casa y no olvidemos de la palabra tuya, sino que realmente podamos saborearla mañana, pasado y todos los días, hasta que volvamos a la iglesia nuevamente el domingo y podamos escuchar otro sermón, Señor. Bendice tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermano. Vamos a entonar un último himno.